Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al tutorial de bordado Sashiko. El bordado Sashiko es una forma de costura japonesa, un tipo de bordado japonés que se utiliza para reforzar prendas y telas, aunque también se utiliza en forma decorativa. Para este tutorial vamos a utilizar esta tela Katia de algodón, esta tela azul oscura, el patrón que tendremos, el papel transferible para pasar el patrón a la tela. Nos vamos a ayudar con un boli y una regla, tijeras para cortar, aguja, ¿sí? Puede ser una aguja con un ojo que permita pasar el hilo, que en este caso vamos a usar el Panamá Best Basics de Katia. Y este grosor de hilo, en este caso por ejemplo mi aguja de bordado es una aguja con un ojo número 4. Estos son los materiales que necesitamos para nuestro bordado Sashiko. Los patrones de Sashiko son geométricos y casi todos tienen un significado relacionado con la naturaleza o con la buena suerte. En este caso vamos a utilizar este patrón. Y para traspasarlo a la tela, lo vamos a imprimir. Yo estoy utilizando un papel transferible, ¿sí? Que si se marca, queda blanco, ¿sí? Luego lo podemos repasar con otro lápiz para que nos quede mejor y debajo la tela. Entonces, voy a fijar con unos alfileres, ¿sí? Para que no se mueva. Y lo que tengo que hacer ahora es marcar con presión con un boli, y en este caso yo me voy a ayudar con la regla para marcar como toda la estrella. Voy a hacer esta marca. Y lo que me tengo que asegurar es que el patrón se fije abajo. ¿Ves? Ahora voy a continuar con una regla, me voy a ayudar de mejor forma y voy a chequear que se esté traspasando al blanco. Y una vez que está marcado, vamos a quitar. Antes chequeamos que esté traspasado. Y ya tenemos el patrón en la tela. Para este tipo de bordado, como ven, se realiza una puntada sencilla, que es la puntada de bastilla, la puntada hilván, siguiendo el dibujo sobre la tela. Pero antes te quiero contar unos principios básicos que se utiliza para este tipo de bordado. Te voy a explicar aquí. Cuando hay dos líneas que se cruzan, solo dos, la puntada, una de esas líneas va a llegar hasta el final y la otra va a partir luego de un espacio que hagamos. ¿Ves? Sin embargo, cuando hay de 3 a más líneas que se cruzan, nunca vamos a hacer una puntada que se toque. Donde se cruzan las líneas, espaciamos las puntadas para que no se toquen. Es decir, no se van a tocar en la intersección. ¿Sí? Y en este caso
Este es el centro y una puntada va a llegar al centro. ¿Sí? Tenemos que intentar que sucedan estas resoluciones para este tipo de bordado. Vamos a empezar a bordar utilizando el hilo que nombramos anteriormente. Vamos a coger más o menos 40 centímetros o algo así, el hilo Panamá. Cortamos. Y quiero darte unas puntadas con una aguja larga, que es la que se suele usar para sashiko. Pero luego lo vamos a hacer con otro tipo de aguja para que nos adaptemos a lo que tengamos en casa. Hacemos un pequeño nudo al final. Y vamos a hacer una prueba en una línea recta. Te quiero contar de qué forma se borda en sashiko. Vamos a pinchar en uno de los extremos. Para bordar sashiko no usamos bastidor, vamos a trabajar con la tela en plano y ahora vas a ver cuál es la metodología. Tenemos que hacer la puntada de Hilvano Bastilla. Entonces, la forma original de bordar sashiko es acumulando las puntadas en la aguja. ¿Ves? Es como una puntada, un espacio. Las puntadas son un poquito más largas que los espacios que planteemos. Y se trabaja acumulando las puntadas en la aguja y frunciendo la tela. Y luego lo que se mueve es la tela. Pasamos la aguja y siempre vamos a trabajar con esta tensión. Esta es la forma de trabajar el sashiko originalmente. Pero por supuesto, como es un estilo de bordado, lo vamos a adaptar a lo que nos salga mejor, lo que tengamos en casa, etc. Pero ves que aquí las puntadas se acumulan en la aguja. Cuando lo paso, luego voy realizando este movimiento para que la tela se estire. Así se supone que se borda el sashiko. Nuestro diseño lo vamos a hacer de una forma más pausada y tú ya verás en qué estadio lo quieres bordar. Voy a hacer una puntadita para abajo para rematar y a continuación vamos a empezar ya con nuestro patrón. Y lo que se suele hacer es, en vez de bordar cada tramo de la estrella, ir haciendo por horizontales o diagonales, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hacer esta, luego se puede hacer esta. Si el patrón es más grande, nos extendemos. Entonces es como que vamos haciendo la estrella, haciendo los patrones con líneas continuas. Ahora te voy a comentar cómo. Vamos a empezar por aquí y nos acordamos del principio de que los puntos no deben tocarse si hay más de 2 cruces. Entonces vamos a empezar a salir un chiquitín más dentro de la estrella, ¿sí? Por ejemplo, aquí, aquí, marcamos el hilo. Entonces vamos a ver cuántas puntadas vamos a dar antes de tocar el centro. Entonces vamos a hacer puntada, espacio, hacemos 2,
puntada, espacio, intentamos más o menos que las puntadas sean iguales, 3, espacio y 4 puntadas. No toco el centro y voy a salir del otro lado del centro, ¿sí? Aquí ya tengo como este tramo hecho y ya estoy del otro lado. Entonces voy a hacer las 4 puntadas que sé que me van a valer para esta parte. 1, 2, 3, 4 y sigo y dejo este espacio que es la intersección. Entonces ahora voy a hacer las horizontales. Si se me dificulta trabajar frunciendo la tela, por supuesto que puedo ir de a uno. Puedo hacer 1, un espacio, voy a hacer puntada, espacio, puntada, espacio, puntada y paso hacia el otro lado. Por supuesto que también lo puedo hacer así. Los espacios suelen ser más chiquititos que las puntadas, ¿ves? Entonces ya tenemos esta diagonal. Voy a salir para hacer estas. Entonces nos recordamos que no salimos del extremo, sino de esta parte. Y por supuesto que este van a ser menos puntadas porque es una diagonal. Aquí puedo volver por esta, sin llegar al extremo, ¿sí? Una, 2, 3, 4 y no llego a tocar. 1, 2, 3 y voy completando así la estrella. Aquí tenemos una unión de 3, con lo cual no llego a la intersección. Ahora voy a subir. Lo que tiene el algodón es que se empieza como a abrir, entonces tengo que empezar a hacer este tipo de juegos. Y si veo que se me abre mucho, ¿no? Como en este caso, que no nos dé miedo el rematar para volver a enhebrar mejor el material.
Vamos a hacer una más. Vamos a terminar al menos esta línea. Y uno hacia abajo para rematar, pasando por debajo de una puntada cercana, y en el bucle pasamos el hilo y si queremos podemos como esconderlo un poquito para asegurarnos, y cortamos al raso. ¿Sí? ¿Ves que vamos haciendo la estrella de a fragmentos? Voy a continuar con más formas. Aquí voy a terminar con esta diagonal. Te quiero contar también de que ahora estoy usando una aguja más normal, digamos, ¿no? En la que podemos estar acostumbradas a trabajar en el bordado, para que veas que por supuesto también podemos usar este tipo de aguja. E ir haciendo punto a punto, sin necesidad de fruncir la tela. Vamos a salir aquí. Tres, cuatro, rematamos por detrás, aquí tenemos el conjunto de estrellas. Ves que en el centro las puntadas no se cruzan, no tocan los extremos, o al menos intentamos, ¿no? Estamos haciendo algo manual y es algo que no va a quedar del todo perfecto. Así que aquí tenemos la puntada de Sashiko, el bordado Sashiko tradicional japonés, que espero que disfrutes y que transformes en un bolso que lo uses mucho y que te encante. Te mando un abrazo y muchas gracias por estar del otro lado.